Bueno, buenos días amigos. ¿Cómo estamos esta mañana? ¿Ah? ¿Cómo va todo esta mañana? Bueno, vamos a revisar cómo está esto pasando, todo esto aquí. Ya, vamos a ver. Eh, bueno, buen día. ¿Cómo va todo? Amaneció algo fresco, pero va a salir el solcito. Así que por ese lado, todo bien. ¿Ya? Todo muy bien. ¿Ya? Así que vamos a ver cómo está saliendo. ¿Está saliendo todo bien? Todo bien entonces, todo bien. Todo muy bien. Ya. Bueno, todo muy bien entonces. Bueno, buen día. Vaya a buscar su cafecito, su té, su mate, su, no sé, su ulpo, lo que usted esté tomando. Yo estoy tomando un cafecito de acá del Coffee Culture de la esquina. Así que muy bien con todo. Ya hemos llegado el día viernes y no tengo idea cómo hemos llegado al viernes, ¿ya? Pero estamos a día viernes ya y a mitad del mes de mayo. Aún recuerdo cuando estábamos de vacaciones, aún recuerdo cuando, no sé, estábamos en enero con calor y todo, y ahora estamos acá, ¿cierto? Ya en pleno otoño y a las puertas del invierno. Así que, muy bien, ya, así que, bueno, eh, sí, pues se viene un fin de semana complejo, ¿cierto? Hay votaciones, hay quincena, hay un montón de cosas sucediendo y pasando. Así que ánimo con todo, fuerza y yo soy un convencido que todos aquellos que somos adultos responsables, yo creo que hay que ir a votar, hay que ir a expresar, cada cual tendrá sus preferencias o no, pero sí sé que lo más consecuente es ir a expresar lo que uno opina. Ahora, si usted ha decidido no ir a votar, como algunos me lo han dicho, si usted ha decidido no ir a votar, está bien, no es que esté malo eso. Así que pero también tiene que tener claro que eh, después sin alegato, ¿ya? Así que sin alegato. Ya recuerde poner me gusta y compartir para, para que esto se pueda ver, para que otras personas puedan verlo y poder llegar a otras personas. ¿Ya? Eso. Bueno, el día lunes de esta semana, el día lunes pasado, iniciamos un tema que le llamamos, o le llamé, detox, que significa desintoxicación. Una palabra que se usa mayoritariamente en la parte nutricional para desintoxicar el cuerpo, pero también vale toda la pena para desintoxicar la vida. Y estuvimos hablando en el vivo del lunes y martes, básicamente de la desintoxicación del alma. Y ahí estuvimos tocando algunos puntos para que si tú quieres ir a repasarlo, ir a captar lo que hablamos, vaya, repáselo, porque vale la pena. Recuerda que el alma es el lugar donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. O sea, allá es donde es el motor de la vida, allá es donde todo pasa, allá es donde a veces nosotros nos encontramos en situaciones y decimos, ¿cómo llegué a esta situación? Siendo que todo tuvo una decisión, tuvo un sentimiento, emoción y tuvo un pensamiento. Entonces, entender ese proceso vale toda la pena. Nadie llega a un lugar sin antes haber pensado, sentido o decidido. Así que animarte a ese proceso para que pueda llegar a los lugares donde usted quiera llegar, estar en el lugar donde usted quiere estar. ¿Ya? Así que un abrazo a cada uno de ustedes. Vamos a ver si se puede ver aquí quién está conectado para saludar, ¿cierto? Eh, eso acá. Bueno, ¿quién está ahí? Catalina. Catalina, la primera vez que puedo ver un demasiado. Mucha Cata. Y eso que ni siquiera he mandado los avisos, ¿ya? Voy a mandar los avisos para despertar a algunos. Así que muy buenos días. Bienvenido, don Eduardo Zúñiga. ¿Cómo está usted, señor? Eh, espero que todo bien, ¿ya? Espero que todo bien.
Por acá en Santiago de Chile estamos tiki-taka, así que tiki-taka, mira la palabra que usé, tiki-taka, ¿ya? Así que, qué bueno, Cristian Espinosa también de allá de la octava región, bienvenidos también. ¿Y quién manda por ahí? Vane, bienvenida Vane de acá, de sector de la Farfana sería ese, ¿cierto? Sector de la Farfana, ya estamos. Déjame mandar esto, pum, ahí, ya, tim, y tam, tam, tam. Ya, ya amigos, comencemos. Ya, Felipe también, todo bien, qué bueno, me alegro. Bueno, iniciamos un tema, la verdad, a mí, como ustedes ya saben ya o ya se han dado cuenta, cuando, al menos para mí, leer la Biblia tiene que ver con un asunto práctico, algo de la vida, algo que tenga que ver con lo que realmente podemos vivir, ser, aportar a otras personas. Entonces, en ese proceso, para mí, leer la Biblia solo por conocimiento ayuda, pero creo que no es el fin. El fin es que podamos interiorizar la Biblia, podamos entender la Biblia y podamos vivir la Biblia. Entonces, hemos iniciado este proceso, este estudio del detox de la vida, y estuvimos el lunes y miércoles hablando del detox del alma, y hoy día a mí me gustaría iniciar el detox espiritual, ya que seguramente va a ser hoy viernes y el lunes, y el miércoles y el viernes vamos a estar hablando del detox del cuerpo. Ya, vamos bien, ya 2 semanitas con detox. Bueno, ¿y por qué no oramos? Vamos a orar y vamos a comenzar, así que te invito allá donde tú estás. Si vas manejando, por favor, no cierres los ojos, que puede ocurrir un accidente. Así que tranquilo nomás, podemos orar con los ojitos abiertos, no hay ningún problema. Así que te invito allá donde tú estás a que podamos orar y buscar a Dios juntos y decir, Señor, que venga tu reino sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias, Dios, por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Dios, porque tú, Señor, nunca nos dejarás. Tu compromiso, Dios, es jamás dejarnos, es jamás abandonarnos. Aún David dijo, siendo que mi padre o mi madre me abandonen, Señor, tú nunca nos dejarás. Así que, Padre, te damos gracias por tu compromiso con cada uno de nosotros. Lloramos esta mañana, Dios, para que tu presencia venga sobre nuestras vidas, que tomes control sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, sobre nuestras decisiones. Ayúdanos, Dios, a caminar bajo la sabiduría de tu reino, Señor, y no bajo la sabiduría humana. Señor, y líbranos, Señor, de estar metidos en situaciones que no corresponden. Así que, Padre, que venga tu reino sobre nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a poder entender, comprender, Señor, tus verdades, tu palabra, Señor, que se haga real en cada uno de nosotros. Oramos, Dios, por aquellos que están en teletrabajo, renueva su fuerza, su ánimo, Señor, su compromiso con lo que están haciendo. Así que, Padre, Señor, oramos por aquellos que tal vez están enfermos o están pasando situaciones complejas. Tu promesa, Señor, tus promesas son en un sí y en un amén. Y tu palabra dice, Señor, que nunca dejarás pasar hambre al justo, Señor, y que tú sanarás a todo enfermo que lo necesite. Así que, Padre, en ti confiamos, en ti esperamos, porque tu palabra es real, es concreta. Así que te damos gracias, Padre, esta mañana. Ven y llénanos de tu presencia. Señor, llénanos a cada uno en el lugar que estemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos y amigas. Ya, cafecito, vaya a buscar su café. eh, Primera vez que puedo ver un devocional. Bueno, pero es porque estabas trabajando también en podcast. Y esa es la realidad, ¿ya? Estabas en la peguita. Bueno, ¿qué es lo que es la desintoxicación? Por detox ya es una palabra usada hoy día mucho en todo un ambiente nutricional o todo lo que tenga que ver con dieta y cosas de ese tipo. Pero yo quiero tomar, en realidad el día sábado de la semana pasada estuvimos en casa de un matrimonio amigo y allá salió la palabra de desintoxicación o el detox. Y dije, qué buen tema tratar, pero el detox que sea del alma y detox del espíritu, detox de completo, que podamos vivir la plenitud de la vida lo más saludablemente posible. ¿Ya? Cuando hablamos del detox, hablamos de una vida espiritual o una vida siendo discípulos de Jesús, lo más saludable que podamos.
¿Ya? Entonces, estuvimos hablando lunes y miércoles acerca de detox del alma, de aquellas toxinas que vienen a envenenar o traen veneno, ¿cierto?, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos y a nuestras decisiones. Pero hoy día me gustaría iniciar el proceso del detox espiritual. Primero leer un poquito la definición que tenemos de lo que significa desintoxicación. Dice, es la eliminación de los efectos tóxicos que una sustancia en mal estado o un veneno o una droga ha provocado en una persona. Es eliminar elementos tóxicos que envenenan la vida. Entonces, claro, somos llamados nosotros a este proceso de la desintoxicación. Vamos a partir leyendo, ha sido como el versículo base, el apóstol Pablo hablando en Efesios 4, versículos 31 al 32, ¿cierto? Efesios 4, 31 al 32. Pablo dijo lo siguiente, abandonen toda amargura, dejen atrás la amargura, abandonen la ira, abandonen el enojo, abandonen los gritos, las calumnias y toda forma de malicia. Más bien, dijo, sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Entonces, esto es como el versículo que me llamó la atención, aparte de la desintoxicación de cuestiones que a veces nos amargan y a veces nos envenenan y a veces colocan filtros al interpretar a una persona o al interpretar una situación. Por eso el apóstol Pablo dice, oye, dejen la amargura, dejen la ira, el enojo, los gritos, las calumnias, la malicia, dejen estas cuestiones que nada ayuda, pero sí añadan a ustedes la bondad, la compasión y el perdón, que a eso somos llamados. Entonces, desde los inicios de todo esto, el Señor siempre nos ha llamado a un detox, ¿cierto?, espiritual. También el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 7, versículo 1, y dijo lo siguiente, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de toda contaminación, de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar el temor de Dios, la obra de nuestra santificación. Pero dice que limpiémonos nuestro cuerpo y nuestro espíritu, desintoxiquemos nuestro espíritu. Entonces, a mí hoy día, lunes y miércoles hablamos de la desintoxicación del alma, viernes y lunes vamos a hablar de la desintoxicación del espíritu, y miércoles y jueves vamos a hablar de la desintoxicación del cuerpo. ¿Ya? Entonces, la base de todo esto es que Dios nos ha llamado, como dice aquí el apóstol Pablo, a completar una vida, a que podamos en el proceso de nuestro crecimiento y en el proceso de nuestra madurez y desarrollo como cristianos, ir cambiando y adquiriendo el carácter de Jesús. Si hay algo que me llama mucho la atención, no está acá en los versículos, no lo vamos a leer, pero en Filipenses capítulo 2 nos llama a tener la actitud de Cristo, a tener el carácter de Jesús, a ver la vida como Jesús la ve, a interpretar las personas y a interpretar las situaciones como Jesús las interpreta, y a eso nos llama. Pero ese es un proceso, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. O sea, nosotros, cada uno de nosotros tenemos una naturaleza humana que según la Biblia tiene de continuo el mal. O sea, tenemos una naturaleza que de repente se desborda, explota, tiene malas actitudes. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos altera, claramente nos altera. Pero aún en esa naturaleza pecaminosa, Dios ha puesto en nosotros esta capacidad de poder ser bondadosos, compasivos, perdonadores, y nos llama a purificar nuestra alma, cuerpo y espíritu. ¿Ya? Entonces, el apóstol Pablo nos llama para que completemos, ¿cierto? Para que completemos este proceso. En el Salmo 13, me llama tanto la atención, David era un tipo súper, una persona muy vulnerable, muy abierto, muy expresivo. Él no tenía problema para expresar lo que él sentía o lo que estaba pasando en él. No tenía luchas con eso. Entonces él expresa, y en el Salmo 13, versículo 2, él dice lo siguiente, ¿hasta cuándo he de estar angustiado? Y he de sufrir cada día en mi corazón.
¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Mira lo que está diciendo aquí, mira lo que está expresando David. Está diciendo, yo tengo, en cierta manera él está diciendo, yo tengo angustia en mi corazón, tengo situaciones en mi vida que me afectan de tal manera que traen sufrimiento a mi corazón, que traen sufrimiento y angustia a mi ser, a mi vida. Y obviamente nadie quiere vivir en angustia, en sufrimiento. Nadie, bueno, puede ser que haya alguien que lo... Pero la gran mayoría de las personas no quiere vivir en eso. Pero entramos en un conflicto porque de alguna manera está también en nosotros, en este mundo, donde vamos a sufrir, vamos a tener aflicciones. Nos vamos a encontrar con personas que son tan complejas como nosotros mismos. Nos vamos a encontrar con situaciones que van a ser tan difíciles de tratar, conflictos de tratar o situaciones, circunstancias, que muchas veces ni siquiera vamos a poder resolver. Ante esa situación, David viene y expresa su corazón y abre su corazón y dice, ¿hasta cuándo he de estar angustiado, Dios? Y he de sufrir cada día en mi corazón. Hoy día, si hay algo que sufre el ser humano, o con todo lo que es la pandemia, estar en casa y con todos los procesos, es la ansiedad, ¿cierto? La angustia de no saber, en cierta manera, qué va a ocurrir, qué va a pasar, pero mucho es la ansiedad también. Estas sensaciones internas que cada uno de nosotros tiene y que de alguna manera nos afectan directa o indirectamente a cada uno de nosotros. Entonces, David viene y abre su corazón. Y a mí yo lo encuentro extraordinario que él no tan solo abrió su corazón ante Dios, sino que él escribió estas cosas o alguien escribió por él, pero claramente él las expresó. Y él no tenía problema para ser vulnerable. La palabra vulnerabilidad significa bajar la defensiva para mostrarse tal como es. Y eso es difícil porque no todos tienen esa disposición a la vulnerabilidad. A mí me cuesta ser vulnerable. Tal vez se me hace ser vulnerable mucho más ante Dios, pero me cuesta ser vulnerable a veces ante otras personas. Y a veces hasta conmigo mismo. Pero creo que es tan saludable poder llegar ante Dios y poder tener un grupo de compañeros de peregrinaje de la fe con las cuales podamos abrir nuestro corazón y podamos expresar lo que está ocurriendo en nuestro ser. Necesitamos esos procesos, necesitamos esas personas con las cuales podamos conversar, tratar las situaciones y abrir nuestro corazón de tal manera que podamos ser vulnerables y podamos ser tratados por lo que Dios quiere tratarnos. Entonces David viene y dice, ¿hasta cuándo he de estar angustiado? ¿Hasta cuándo he de sufrir cada día en mi corazón? En el libro de Romanos, estoy llegando haciendo una pequeña introducción para la desintoxicación del espíritu. El apóstol Pablo escribe lo siguiente en el libro de Romanos, ¿cierto? En el capítulo 8, del versículo 5 en adelante, voy a leer, ¿cierto? Un par de versículos. Pero en Romanos 8, 5 dice lo siguiente. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa o la naturaleza natural, dice, fijan la mente en los deseos de la naturaleza natural. En cambio, los que viven conforme al espíritu, fijan la mente, enfocan sus pensamientos en los deseos del espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. Por eso, cuando yo hago el proceso de la desintoxicación espiritual, el resultado va a ser vida y paz, ¿ya? La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque sus pensamientos, su enfoque está claramente en otras cosas. Sin embargo, dice, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. ¿Ya? O sea, para aclarar un poco esto, dice, cuando tú y yo, antes de conocer a Jesús, nuestro espíritu estaba muerto. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando tú expresas fe en Jesús, cuando tú le dices a Jesús, Señor, yo creo y confío en ti, yo pongo mi confianza en ti, en ese mismo proceso mi espíritu recibe vida.
y es vivificado nuestro espíritu con la finalidad de poder conectarse con Dios y tener una relación con Dios. Entonces, el apóstol Pablo acá está explicando que ahora tú y yo tenemos esta posibilidad de vivir en el Espíritu, de caminar en el Espíritu, y eso no significa andar flotando, andar levitando, para nada, amigos. Por eso que en la viña usamos este dicho que somos naturalmente sobrenaturales. Vamos a vivir una vida natural, vamos a vivir haciendo lo que tenemos que hacer claramente, pero con la finalidad que podamos vivir el carácter de Jesús cada día. Entonces, para allá es donde apuntamos, para allá es donde vamos. Entonces, quiero animarte en este proceso, porque de una u otra forma, cada uno de nosotros somos llamados a esa vida en el Espíritu. ¿Se entiende? Ya. Bueno, eso, eso. Muy bien, Eduardo. Entonces, el apóstol Pablo escribe eso con claridad. Bueno, no, versículo 9 dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, si tú has confiado en Jesús, si tú has puesto tu fe en Jesús, si tú has declarado con tu boca y tu corazón que Jesús es tu Señor y su Salvador, el Espíritu de Dios ha venido a vivificar tu espíritu y ahora vive en ti. ¿Ya? Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de su justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Nos dará vida a cada uno de nosotros. Por tanto, hermanos, dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Mira lo que dice. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si viven por medio del Espíritu, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo y vivirán. O sea, claramente el apóstol Pablo nos está haciendo un llamado, una obligación. Dice, tenemos una obligación hoy día de apuntar a vivir en el Espíritu, de apuntar a las cosas de arriba. En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo escribió, pongan la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, tenemos que aprender a desintoxicar nuestro espíritu cada día con la finalidad de poder caminar con Dios cada día. Vivimos en una sociedad, como lo vimos el miércoles, que tiene tres elementos, tres muros que han sido construidos en nosotros, que hay que derrumbarlos. Está el muro del materialismo que ha sacado a Dios de la vida, está el muro del consumismo, que nos ha dicho que vamos a ser felices y experimentar vida en la medida que compremos y tengamos más cosas, y está el muro, ¿cierto?, de la inmediatez, que queremos todo inmediato, y esto ha hecho que hemos obviado o hemos sacado los procesos. Entonces hoy día queremos todo inmediato, nada, lo queremos todo al tiro, pero son procesos. Entonces esas cosas de alguna forma han minado nuestra vida de tal manera que a veces nosotros, siendo cristianos, tenemos una mentalidad un poco más natural que del espíritu. Y allá es donde yo quiero apuntar hoy día. Entonces vamos a iniciar un proceso hoy día viernes y el lunes de cómo este proceso de la desintoxicación de nuestro espíritu, de cómo podemos enfocarnos en Dios de tal manera que podamos crecer y madurar en nuestra vida como cristianos. Bueno, qué cosas, ya? Sí, ahí estamos. ¿Qué cosas son tóxicas espiritualmente? La verdad que hay muchas, pero a mí me gustaría tratar tres hoy, que son cosas que a cada uno de nosotros nos afectan y a cada uno de nosotros de una u otra manera nos roban de nuestra vida con Cristo Jesús. La primera, ¿cierto?, es la duda, ¿ya? Y la duda tiene que ver, es diferente a la incredulidad, ¿ya? ¿Ya? La duda tiene que ver con, creemos, confiamos en Dios, pero de repente pasan situaciones que dicen, ¿dónde está Dios en esto?
Y que vienen pensamientos y nos hacen dudar de Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O para qué me pasa? ¿Por qué Dios me permite? Y alegamos con Dios. La duda tiene que ver con el que vamos caminando con Dios, creyendo y confiando en Él, pero pasa una situación y altera esa confianza. Pasa una circunstancia y altera esa situación. Entonces, entramos en el proceso y tal vez no lo expresamos con nuestra boca, pero sí en nuestros pensamientos y en nuestro interior. Entonces, ¿cuál es el llamado de la Biblia ante la duda? En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 5, el llamado de Salomón es el siguiente: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia, no en tu razonamiento humano. Entonces, que podamos comprender esto, confiar en Dios. Cuando venga la duda, cuando venga ese dardo del enemigo, cuando venga esa situación y esa circunstancia que nos hace dudar de que Dios está con nosotros o que Él tiene un plan para nuestras vidas o que Él está en control, nosotros tenemos que volvernos a Dios y decir: Señor, tú eres mi confianza. Señor, tú eres la base de todo. Y no en nuestra propia inteligencia o razonamiento. No es, no es fácil esto porque a cada uno de nosotros nos pasan situaciones a diario. O sea, yo desde el miércoles y el jueves he tenido un bombardeo de situaciones y que he experimentado duda y confianza. Pero cuando venga este proceso de la duda, nosotros tenemos que volvernos a Dios y decir: Señor, tú eres mi roca fuerte. En ti voy a confiar, Dios. Y aunque la higuera no florezca, y aunque no haya nada, y aunque se esté cayendo todo, y aunque haya muchas circunstancias y situaciones, Señor, en ti voy a confiar. El llamado de Salomón fue: confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia o razonamiento humano. Leíamos recién el llamado del apóstol Pablo, y dice: tenemos una obligación. Está interesante esa frase: tenemos una obligación, en Romanos 8:9, de caminar, de andar en el espíritu, enfocado en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y claro, vamos a ser bombardeados por las situaciones. Van a venir circunstancias y situaciones que nos van a querer robar nuestra confianza y fe en Dios. Claramente eso va a ocurrir. O sea, seríamos muy ingenuos el pensar que no vamos a tener luchas. Vamos a experimentar luchas. El asunto está en el cómo vamos a enfrentar esas situaciones. Cuando venga la duda, cuando venga la circunstancia, cuando vengan esas situaciones o aún personas que nos vengan a alterar nuestra confianza en Dios, tenemos que tomar nuestros pensamientos y decir: no, Señor, pum, tú eres mi confianza. Tú eres mi confianza, Dios. Entonces, lo primero que ataca, ¿cierto?, nuestra vida espiritual es la duda. Recuerden que la duda es la semilla de la incredulidad. La duda es la semilla de la incredulidad. Cuando yo permito la duda y juego con la duda, claramente me va a llevar un camino a la incredulidad. Y yo lo que he descubierto, y voy a tirar una frase que puede ser algo conflictiva, pero yo he descubierto que hay muchos cristianos incrédulos. Y tú puedes decir: ¿pueden haber cristianos incrédulos? Claro que hay cristianos incrédulos. Porque son cristianos que proclaman, dicen: yo confío en Dios, pero al final viven de otra manera. Entonces, de alguna forma, cada uno de nosotros tenemos que frenar la incredulidad en la duda. La duda es la semilla de la incredulidad. Entonces, y la incredulidad es algo que va a venir a robarnos. No es que eso no significa que te va a robar la vida eterna, ni tu relación con Dios, no. Pero cuando vengan las circunstancias, cuando vengan las situaciones, claramente va a ser diferente la forma de cómo lo vas a tratar. Entonces, lo primero que viene a generar una toxina envenenosa en nuestro espíritu es la duda, es la duda. Entonces, yo te animo a dejar la duda y a confiar en Dios. Número 2, de toxinas que vienen a envenenar nuestro espíritu, claramente es el negativismo. No sé cómo, bueno, los más adultos se van a acordar de esto, pero
En los Picapiedras, ¿se acuerdan de los Picapiedras? En los Picapiedras había una persona, un enanito que era mala suerte. Y el mala suerte siempre andaba con una nube arriba negra que le llovía a él nomás, ¿ya? Y ese era mala suerte, así le llamaban mala suerte. ¿Ya? Pero a veces hay personas negativas que vienen a robarte tu fe, vienen a robarte tu confianza y son solamente negativos, el negativismo, todo está mal, nada funciona, todo, el mundo está patas para arriba, está todos los ven con un prisma, con lentes del negativismo. Claramente el negativismo deja afuera a Dios. O sea, cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, y Moisés cogió, ¿cierto?, a los mejores hombres de cada tribu y les dijo, vayan y exploren la tierra prometida, ¿cierto? Llegaron, volvieron, experimentaron la tierra prometida, fueron, la vieron, pero cuando volvieron, habían dos informes. Un informe que decía, allá habían gigantes, habían, no sé, cosas que nos van a afectar, nos van a robar, había muchas tribus, va a haber mucho problema. Un informe negativo. Y ese informe negativo hizo que el pueblo se alterara. Pero después había un informe, ¿cierto? Josué Caleb, que dijo, sí, está todo eso, sí, están los gigantes, está todo eso, pero también está la leche la leche, las frutas, los animales, el ganado, pero por sobre todo está Dios con nosotros. Josué y Caleb, al involucrar a Dios en la situación, cambió todas las circunstancias. Por eso que el negativismo tiene que ver con el cómo tú ves la vida, si involucras a Dios o no en las situaciones. Esa situación que tú estás pasando, no sé, falta de trabajo o no sé, lo que sea, amigo, lo que sea, tu matrimonio, tu familia, lo que sea. Aún la iglesia, no lo sé. Pero el negativismo es algo que va a venir a robar nuestras emociones, nuestros pensamientos y obviamente nos van a llevar a tomar malas decisiones. Por lo tanto, tenemos que tener claridad de esto, involucrar a Dios. ¿Cómo yo echo fuera el negativismo de la vida? Involucra a Dios. Mete a Dios en la situación que estás pasando. Mete a Dios en las situaciones que estás viviendo. Involucra a Dios. Tal vez estás pasando por una mala racha de negocio, estás tratando de sacar un negocio, una pyme adelante, y todo. Involucra a Dios. Ora más, ayuna, busca a Dios. Señor, venga a tu reino. Haz lo que tengas que hacer para involucrar a Dios en la situación. El negativismo, amigos, es algo que... ¿Quién quiere estar con alguien negativo? O sea, hay gente, el negativo con el negativo se atraen, ¿eh? Aquí se genera lo opuesto a la física, ¿ya? Porque en la física los polos iguales se rechazan. Pero acá es como el negativo, atrae el negativo. Pero si involucramos a Dios, las cosas cambian. Me gustaría leer el libro de Isaías, en el capítulo 26, versículo 3. Dice, al de carácter firme, Isaías 26, 3. Dice, al de carácter firme, lo guardará Dios en perfecta paz, porque en ti Dios confía. Ese concepto del carácter firme tiene que ver con el mantenerse confiando en Dios, involucrando a Dios, más allá de la situación o circunstancia, más allá de lo que pueda estar pasando o no pasando. Tal vez a veces nosotros tenemos planes y tiramos proyectos y hacemos, no sé, toda una planificación y a veces no resulta, pero eso no significa que lo que estamos comenzando, lo que estamos haciendo esté todo mal. Tal vez hay que replantear y buscar a Dios más en esa situación para que nos dé la estrategia. Pero claramente hay que involucrar a Dios en las situaciones, sacar el negativismo de nuestras vidas. O sea, para ti y para mí, la Biblia, mira lo que dice el Romanos 8, dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, cuando tú y yo manifestamos nuestra confianza, nuestra plenitud de confianza en Dios, eso nos trae un cambio de la visión de las situaciones. ¿Qué situación estás enfrentando? Involucra a Dios ahí.
Involucra a Dios en la situación, que hay un cambio de perspectiva de las situaciones de tal manera que Dios sea glorificado. Por eso, ¿qué cosa intoxica nuestro espíritu? Lo primero es la duda. La duda es la semilla de la incredulidad. Y la Biblia nos llama a confiar en Dios en medio de la duda y en medio de las circunstancias, a confiar en Dios de todo corazón. Pero número dos, el negativismo es algo que puede carcomer claramente toda nuestra confianza en Dios. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 15 y 16, dice, en cambio, dice, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Y mira lo que dice el apóstol Pablo acá. Dice, nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Esto es algo fuerte. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo, que tú y yo, el cristiano, esa persona que ha expresado fe en Jesús y ha creído en Jesús, tiene la mente de Cristo. O sea, tienes la posibilidad de transformar, renovar tus pensamientos de tal manera que al ver la vida tú puedas descubrir que todas las cosas van a ayudarte a bien, porque de alguna manera Dios tiene un plan para tu vida y Él va a cumplir ese plan en ti. Cuando hay una convicción en el corazón, cuando sacamos la duda, cuando sacamos el negativismo, nos damos cuenta que Dios tiene un plan. Y si nosotros caminamos en ese plan, andamos en ese plan, todas las cosas me ayudan a bien. Dios, tú eres mi confianza. Señor, en ti confiamos y poder tener los pensamientos de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice, pues nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¿Con qué estás llenando tus pensamientos? Esa es la cosa. ¿Con qué llenas tu alma? ¿Con qué llenas tu mente? ¿Cuáles son los elementos que están llenando tus pensamientos? O sea, el apóstol Pablo dijo que vamos a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de la renovación de nuestra visión de vida. Pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde va a venir eso? El proceso de que nosotros podamos enfocarnos en Dios. Entonces, ¿qué cosas afectan la vida espiritual de una persona? La duda, el negativismo y un tercer elemento claramente es el pecado. El pecado, ¿ya? Y aquí voy a hacer, tal vez no es tan correcto teológicamente, pero para poder explicarlo voy a hacer una mención a esto. Hay una diferencia entre pecado y pecados, ¿ya? El pecado es aquello que separa al ser humano de Dios. Es aquella naturaleza pecaminosa que todo ser humano tiene y que nos separa de Dios. Ese es el pecado. Y la Biblia dice que Jesús vino a morir por ese pecado. Jesús vino a pagar por ese pecado. Y ahora todo ser humano que expresa su fe en Jesús tiene limpieza de ese pecado. En Romanos 5, versículos 8 y 9, dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, vivíamos en ese pecado, Cristo murió por nosotros. Y ahora hemos sido justificados por su sangre, con cuánto más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios. Ese pecado Jesús lo pagó en la cruz por ti y por mí. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, o el don de Dios, el regalo de Dios, Jesús, es vida y vida en abundancia, o vida eterna. Entonces, el pecado tiene que ver con que aquella persona, toda persona, no hay ninguno que se salve, toda persona nace bajo pecado y necesita a Jesús para ser restaurado a una relación con Dios. No hay otra manera, no porque yo asista a la iglesia, no porque yo lea la Biblia, no porque yo ayude a mi prójimo, no porque yo ayude a mi vecino, no, es por medio de Jesús. Jesús vino a pagar o a solucionar ese problema de pecado que teníamos cada uno de nosotros. Jesús murió por nosotros en la cruz.
para limpiarnos de ese pecado. Pero luego tenemos una problemática, que es la problemática de los pecados. Y eso tiene que ver con que cada uno de nosotros, por esa naturaleza pecaminosa que tenemos una lucha, tenemos un conflicto dentro de nosotros. Por eso que Lutero de alguna forma solía decir, yo no puedo evitar que los pensamientos vengan a mí, pero puedo evitar que aniden en mí. O sea, el apóstol Juan escribe que la tentación o el hecho que seamos instados por nuestra naturaleza, llevados por nuestra naturaleza a cometer o a actuar o involucrarnos en cosas inadecuadas, eso no es pecado. El pecado es caer en la tentación. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo esta lucha con mis pecados, con mis malas actitudes, o con mis malos hábitos, o con mis adicciones, o con aquellas situaciones que yo estoy luchando, la Biblia me llama a confesar eso. Por eso es tan importante entender este proceso. El espíritu humano, o el espíritu del cristiano, se intoxica por tres elementos: la duda, la incredulidad y el pecado, o los pecados. Cuando nosotros estamos involucrados en un círculo pecaminoso, que tal vez mostramos a muchos un estilo de vida, pero por dentro nosotros sabemos lo que está pasando. Y Dios también sabe lo que está ocurriendo. Y esto no es para condenación. De hecho, hay un versículo en 1 Juan 1, del 8 al 9, que yo lo encuentro maravilloso. La verdad que yo lo encuentro maravilloso. Porque esto viene a restaurarnos en nuestra lucha con los pecados que tenemos cada uno de nosotros a diario. El apóstol Juan escribe en primera Juan 1, 8 y 9, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. O sea, aquella persona que dice, no, yo no peco, yo vivo toda mi vida, paso todo el día en santidad. Está mintiendo, eso es lo que está diciendo Juan. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Ahora, eso no significa ni viene a justificar nuestro pecado. Eso no justifica ni viene a apañar o a apoyar el hecho que pequemos, sino que todo lo contrario, viene para traer a la luz que son las cosas o el estilo de vida o forma de pensar que nosotros tenemos que cambiar. ¿Qué dice después en versículo 9? Pero si confesamos nuestros pecados, mira aquí le pone la S, pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. O sea, para mí, personalmente, que soy, como dijo el apóstol Pablo, el primero de los pecadores, me abre una puerta y me dice, Cristian, si estáis metido en cuestiones, si has cometido algún error, si te has caído en alguna cuestión, ven y sé vulnerable. Ven y confiesa esa situación. Y Dios, y yo, tu Padre, te voy a perdonar y te voy a limpiar. Por eso que el mismo apóstol Pablo, y tal vez vamos a entrar un poquito más en eso el lunes, pero el apóstol Pablo dice que el pecado no se enseñoreará de ustedes, no se adueñará de ustedes. Y ese es el gran engaño de los pecados, el gran engaño de los pecados es que nos hace creer que se ha apoderado de nosotros. Pero Jesús dijo, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad es que Dios viene abre la puerta, para que cuando nosotros estamos en situaciones pecaminosas o estamos en una vida inadecuada, dice Dios, si tú confiesas ese pecado, si tú vienes de corazón y abres tu vida a mí, yo te voy a perdonar y te voy a limpiar. Yo creo que el lunes vamos a picar un poco más en eso, pero hoy día a mí me gustaría tratar esos tres elementos que vienen a ser el veneno en nuestra vida espiritual, un tóxico, algo tóxico en nuestro espíritu, que es la duda, el negativismo y el pecado, o los pecados. Dios tiene una solución para los tres. Ante la duda nos llama a confiar de todo corazón.
Ante el negativismo nos llama a involucrarlo a Él en las situaciones y ante los pecados a confesarlo a Él. ¿Cómo yo puedo solucionar esto? ¿Cómo yo puedo desintoxicar mi espíritu a diario? Hablábamos con este matrimonio el día sábado que están tomando como unos juguitos en la mañana, ya hacen jugos de fruta, jugos de verdura, con la finalidad de desintoxicar su cuerpo. Pero ¿cómo nosotros, cómo tú y yo podemos desintoxicar nuestro espíritu cada día? Lo primero, en el Salmo 1, lo primero, Salmo 1, versículos 1 y 2, David dice lo siguiente, Salmo 1, versículos 1 y 2. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y de día y noche medita en ella. ¿Qué significa esto? Amor a la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo desintoxicar mi espíritu? Desarrollando una relación con la Biblia. Yo quiero animarte en este proceso. Lee la Biblia, toma la Biblia, lee los evangelios, comienza a leer, hazte un objetivo de leer los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en este mes, de aquí a 2 meses, no sé, coloca tú la fecha, pero hazte un objetivo, un plan de lectura de tal manera que puedas leer, ¿cierto? Los 4 evangelios. ¿Por qué los 4 evangelios? Porque nos hablan de Jesús. Yo voy a repetir esto hasta el cansancio. Tú y yo debemos ser expertos en la vida de Jesús, en lo que Él vivió, en lo que Él dijo, cómo Él pensó. Pero, ¿cómo yo desintoxico mi espíritu? Con la palabra. La palabra es lumbrera, la palabra es mi agua, la palabra es la que viene a traerme claridad ante las situaciones, la palabra es la que viene a guiarme, a enseñarme, a mostrarme, es la palabra de Dios. Sin palabra de Dios, amigos, no hay madurez cristiana, así de simple. Lo demás es un engaño sentimental y emocional. Voy a repetir esto, sin palabra de Dios no hay crecimiento ni madurez cristiana. Lo demás es un engaño emocional y sentimental. O sea, cuando yo solamente, no, adorar a Dios, o yo solamente, no sé, por lo que me guíe en el momento. Pero no es la palabra. Porque es la palabra la que va a mostrarme quién es Dios y cómo es Dios. Por lo tanto, tú y yo necesitamos desarrollar una relación con la palabra de tal manera, que va a venir a ser un bálsamo en mi corazón. O sea, aquí David viene y dice, ¿sabes qué? Yo no voy a juntar con los malvados, no voy a estar con los pecadores, no voy a estar con los blasfemos, sino ¿en qué voy a estar? Voy a estar en el deleite de tu palabra, de día y de noche. Entonces, ¿cómo yo desintoxico mi espíritu? Desarrollando una relación con la palabra. Y eso puede ser algo más como hasta más racional, no sé, más como más bajado de emociones, pero creo que es lo adecuado. O sea, al final la Biblia está llena de todo esto. Desintoxicación del espíritu parte por una relación con la palabra de Dios. Lee la Biblia, anima a otros a leer la Biblia. Si tú ya la estás leyendo, bacán, anima a otros ahora a leerla, que otros también puedan involucrarse con la palabra. Porque en la medida en que crezcan en la palabra, van a poder transformar sus pensamientos, direccionar sus emociones, lo que los va a llevar a tomar buenas decisiones. Y por ende van a estar en la situación, en las circunstancias que Dios quiere que estén. Entonces, el primer elemento para la desintoxicación de mi espíritu es una relación con la palabra de Dios. Un segundo elemento que yo necesito, ¿cierto?, para poder desintoxicar mi espíritu es adorar a Dios. Adorar a Dios significa exaltar a Dios, significa involucrar a Dios, significa abrazar a Dios. En medio de la situación, adorar a Dios no es tan solo cantar.
Adorar a Dios no es tan solo cuando yo voy a la iglesia, sino que involucrar o exaltar a Dios en la situación en que tú estás viviendo hoy. ¿Qué está pasando hoy en tu vida? ¿Qué está ocurriendo hoy en tu vida? Piensa en esto. Que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado. O sea, al final el apóstol Pablo escribió también en el libro de Romanos, miren, sea que muramos, sea que vivamos, somos del Señor. Y cuando uno lee los últimos capítulos del libro de Romanos, los últimos versículos dice, a Dios sea la gloria. Entonces, es que Dios sea exaltado, adorar a Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 23, versículo 25, Dios estaba hablando con el pueblo de Israel, direccionándolo. Y dentro de eso le dice, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Pero lo primero que dice Dios aquí, adora al Señor tu Dios. En medio de la necesidad de pan, en medio de la necesidad de agua, en medio de la necesidad de salud, adora a Dios. Porque lo otro es entrar en la queja. Ah, oh, Dios, ¿por qué no tengo pan? ¿Por qué no tengo agua? ¿Por qué estoy enfermo? Entrar en la queja. Pero el llamado de Dios es adora. Adora al Señor tu Dios y exalta su nombre para que Él sea glorificado por lo que ocurra en tu vida. David dijo algo en el Salmo 103, versículo 1. David dijo lo siguiente: alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alabe Dios, alabemos al Señor. Entonces, ¿cómo yo desintoxico mi espíritu? ¿Cómo yo puedo desintoxicar mi espíritu de toda esta influencia de la duda, del negativismo y del pecado? Una relación con la palabra y adoración. Adoración que no tan solo se expresa en el cantar, sino en el diario vivir y en el involucrar a Dios, el decir, Señor, ven e involúcrate en mi vida de tal manera que tú seas mi norte, que tú me guíes en medio de todo. Dios es real. Yo quiero decirte algo. Dios es real. Y ante toda mentira del diablo, y ante toda mentira de la sociedad, y aún ante toda mentira de tus amigos o de tus familiares, Dios sigue siendo real. Y como Él es real en cada uno de nosotros, Él quiere involucrarse en tus situaciones. Él quiere cambiar y transformar tus circunstancias. Pero tienes que entrar en ese proceso de adorarle. Entonces, ¿cómo desintoxico mi espíritu? Primero, palabra de Dios. Segundo, adoración. Tercer elemento que cada uno de nosotros necesitamos es la oración. Orar, ¿sí? Orar. ¿Qué es lo que es orar? Desarrollar una relación personal con Dios. Poder cada día entrar en ese proceso, de conocer más a Dios. Aparta 10, 15, 20 minutos diarios. Si no es, mira, a veces nosotros pensamos que tenemos que estar pegados las 24 horas, ¿no? Ahora, si tú puedes, si quieres, hágalo. Pero el proceso pasa por el hecho de in, invertir 15, 20 minutos para orar y abrir el corazón y decirle, Dios, tú eres mi esperanza. Decirle, Señor, esto es lo que me está pasando. Hacerte vulnerable ante Dios. Tal vez nos cuesta ser vulnerable. ¿Qué significa la palabra vulnerabilidad? Bajar los cuadros defensivos, bajar los muros defensivos para, para mostrarnos tal como somos. Y decirle, Señor, esto es lo que soy, esto es lo que hay, así es como soy, esto me está pasando. O sea, el llamado de Jesús fue, vaya y entre en su cuarto, en un espacio donde estés tú y Dios solo, y ora a tu Padre que te ve en secreto. Ese concepto del secreto yo lo encuentro maravilloso, la verdad que es maravilloso. Porque es una relación personal. Entonces, ¿cómo yo desintoxico mi espíritu? Una relación con la palabra de Dios en la Biblia, adoración, que puede ser la expresión en cántico,
pero también tiene que ver con una cuestión de la entrega de la vida y darle la gloria a Dios por lo que estamos viviendo. Pero tercero, es la oración, el desarrollar una relación personal con Dios. Me gustaría leer en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo 18, Jesús está hablando acerca de una viuda insistente, pero en realidad Jesús está hablando acerca de la oración y les dice lo siguiente a los discípulos. Mira, Lucas 18, versículo 1 al 7. Dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles, para enseñarles, para decirles que debían orar siempre, sin desanimarse. Me encanta. Ahí hay una coma, para mostrarles la necesidad de orar siempre, coma, sin desanimarse. El gran problema que nos pasa a muchos de nosotros es que vamos a orar, pero nos desanimamos. Y aquí Lucas está diciendo, pero no te desanimes. Jesús dijo, no se desanimen. Bueno, versículo 2 dice, Jesús les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. O sea, un juez que no le importaba nada de nada. O sea, como muchos de ahora. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario, señor juez. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, pero como esta viuda nos deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso no hará justicia? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Acá tenemos Jesús poniendo una parábola, enseñándole y diciéndole, mira, tenemos esta mujer que insistía, hasta que el juez le dijo, ok, ¿sabes qué? Te voy a escuchar y vamos a hacer justicia en esa situación. Y después Jesús dice, ¿acaso Dios no hará lo mismo con ustedes cuando ustedes oren y busquen su presencia y abran su corazón y muestren su necesidad día y noche? La oración. La oración sigue siendo como la Cenicienta. La Cenicienta en el cuento era como la menospreciada, la empleada, la menospreciada de todo. Pero esa menospreciada resultó ser el personaje central del cuento. La oración es lo mismo. La oración a veces menospreciada, la oración a veces dejada de lado, pero sigue siendo lo principal en nuestra vida. Desarrollar una relación personal con Dios. Orar, ir a Dios, abrir el corazón, insistir por aquello que está pasando en tu vida. No dejes de orar. Jesús les dijo a sus discípulos, les voy a hablar una parábola para que ustedes capten la necesidad de orar siempre, sin desanimarse. La oración. Entonces, ¿cómo yo desintoxico mi espíritu de la duda, de la incredulidad y del pecado? La palabra, la adoración y la oración. En segunda de Crónica, el Señor dice, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo me busca, si mi pueblo ora, yo voy a bajar y voy a descender para transformar y cambiar toda situación, para que puedan tener paz en medio de toda circunstancia. El compromiso de Dios sigue real ahí, para ti y para mí. El compromiso de Dios sigue real, para que cada uno de nosotros que lo busca lo va a encontrar. Para que cada uno que va a buscar a Dios, va a golpear la puerta de Dios, se le va a abrir esa puerta. El que golpea, se le abre. El que busca, encuentra. El que llama, se le responde. Pero si no estamos golpeando, si no estamos buscando y si no estamos llamando, ¿por qué esperamos a veces una respuesta? Por eso que este proceso de la desintoxicación del espíritu,
que tiene que ver con el sacar la duda, sacar la incredulidad y combatir el pecado, es con la palabra, con la adoración y la oración. Bueno, amigos, detox del espíritu. Vamos a seguir, vamos a seguir el lunes con este tema. Vamos a hacer el lunes una segunda parte de, vamos a hacer el lunes una segunda parte de este detox del espíritu, pero miércoles y viernes vamos a hacer algo con el detox del cuerpo. ¿Amén? Bueno, vamos a orar. Bueno, saludar antes, sí, Laura, Rita, ¿cómo está, amiga? María Cristina, Cristian Espinosa, y cierto, ahí que están, hay varios ahí conectados. Recuerda poner me gusta y compartir, y vamos a orar, ¿cierto? Hoy día ya es viernes ya, así que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Padre, y en el nombre de Jesús, Señor, queremos levantarnos contra toda duda. Señor, en el nombre de Jesús, yo echo fuera toda duda que quiere venir a robarme, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Señor, tú tienes planes de bien y no de mal. Tú tienes planes de bendición y no de maldición. Tú tienes planes de, Señor, de salud y no de enfermedad. Tus planes son siempre los mejores para nuestras vidas. Pero Padre, yo echo fuera toda duda de nosotros. Echamos fuera el negativismo, Señor. Todo pensamiento negativo que viene a nosotros, toda persona negativa que viene a hablarnos, Padre, en el nombre de Jesús, sacamos todo negativismo de nuestras vidas y te involucramos, Señor. Y también, Padre, levantamos lucha contra el pecado que nos asedia. Ese, Señor, en el nombre de Jesús, ven y rompe con toda cadena de ataduras de hábitos, adicciones, Padre, en el nombre de Jesús. Trae sanidad, restauración, liberación a cada uno de nosotros. Señor, enséñanos a escudriñar tu palabra, a ir a tu palabra, a amar tu palabra, a adorarte de todo corazón, a involucrarte en nuestras vidas y a desarrollar un tiempo de oración contigo, Dios. Padre, tú eres real, tú vives y eres real. En medio de nosotros, tú estás. Y te damos muchas gracias esta mañana, Dios. Bendice este fin de semana, que podamos ser de bendición para otras personas, pero por sobre todas las cosas, que tú seas exaltado en todo lo que hagamos o logramos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos y amigas que están por ahí, un gran abrazo a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, ¿cierto? Y que podamos seguir adelante con todos los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Ya? Saludar, ¿cierto? A Jenny. Jenny, sí, que estás ahí, ¿cierto? Con todo. Y bueno, hoy día ya es viernes, hoy día está el grupo de Zoe en la noche, que son los jóvenes más grandotes, que están ahí entre medio, que están en su término de estudio universitario o comenzando a trabajar. El mañana sábado está el grupo de JBM, que son los chicos que están ya en la enseñanza media o parte de la universidad. Y el lunes tenemos, el domingo tenemos nuestra reunión ya de iglesia a las 11 de la mañana, varios grupos de discipulados, varios grupos variados. Tenemos ya cerca de 18 diferentes grupos y entre todos estos grupos tenemos cerca de 160 personas. Así que quiero invitarte, si tú no eres parte de ningún grupo de conexión o no eres parte de ningún grupo de discipulado, a que te inscribas. Escríbeme ahí por interno o mándame un mensaje a mi WhatsApp para que te hagas parte de un grupo. Yo realmente estoy feliz, hemos conversado harto esta semana con diferentes personas y estamos apuntando a la vida como la iglesia es comunidad, la iglesia es conexión. Yo no puedo vivir la iglesia desconectado, tengo que estar conectado con otros. Y para estar conectado con otros, para vivir la iglesia, tengo que hacerme parte de uno de estos grupos hoy día. Entonces, hoy día tenemos 18 diferentes grupos. Estamos comenzando un grupo reciente, ¿cierto? Que es un grupo de consejería prematrimonial y que estamos felices con todo lo que, la verdad, agradecidos de Dios, cómo Dios mantiene conectada su iglesia. Amén. Bueno, amigos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo fin de semana, que el detox del alma, repasa el detox del alma, lunes y miércoles,
y hoy día el detox del espíritu puede ser de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Y amigos, nos vemos. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos el domingo. Chao, chao amigos. Que Dios les bendiga mucho. Un fuerte abrazo. Vamos por aquí.